colmena, y bueno, hay muchos que prefieren, digamos, inclusive tomarla directamente de las celditas reales, a esperar que se la procese, o se la envase, o se la fraccione. Y con la pitoxina, bueno, también un poco combinado, pero básicamente la utilización directa es muy poca, que sería directamente la aplicación de la abeja sobre la zona afectada para que clave su aguijón y deje ahí un poco del veneno, que se utiliza todavía como método terapéutico, pero en realidad no es muy aconsejable porque pueden surgir algunas complicaciones secundarias como algunas contaminaciones o demás. Así que de esta manera necesitaría ser procesada o transformada. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al tema de la jornada, que es lo de propóleo. Y bueno, para definirlo, ustedes han visto que hay varias definiciones, pero nosotros tomamos la del Código Alimentario, que dice que se entiende por propóleo el producto compuesto de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, que también tiene ceras, aceites esenciales y polen, que es de consistencia viscosa, que es elaborado por las abejas a partir de ciertas especies vegetales, que son transportadas al interior de la colmena y modificadas parcialmente con sus secreciones salivarias. Bueno, acá en la figura de la izquierda hacia la parte superior vemos una abeja que está recolectando básicamente resinas o bálsamos desde los brotes. Y en la inferior izquierda también, la abeja está haciendo prácticamente lo mismo, solo que esta es una fotografía de Brasil, en donde ahí hay un característico propóleo, que es el propóleo verde de Brasil, que tiene su origen botánico en la Baccharis dracunculifolia. Y ahí se ha observado de que la abeja, además de recolectar las resinas que recubren las hojas y los brotes, muerden parte de las hojas, entonces por eso obviamente debe tener ese color verdoso por los pigmentos de las hojas. En líneas generales, decimos que la composición es compleja y es variable. Y es compleja desde el mismo hecho que hemos hablado en la definición de que está compuesto por resinas. Probablemente la resina sea el elemento natural más complejo que existe en cuanto a composición química, ¿no? Así que bueno, todo eso obviamente se traslada después al propóleo. Pero digamos a nivel de macrocomponentes y a nivel general, podríamos simplificar la cuestión diciendo que se puede componer más o menos entre un 50 y un 55% de resinas y bálsamos, un 30 o un 40% de cera de abejas, que estas son ceras que le agrega la abeja cuando lo forma el propóleo ya en el interior de la colmena, una cierta cantidad de impurezas, que le llamamos nosotros impurezas mecánicas, entre un 10 y un 15%, hasta un 5% de polen, y acá es importante hacer una salvedad, de que en este caso el polen no sirve directamente para determinar el origen botánico del propóleo. El hábito de forrajeo de resinas, digamos, es muy diferente al de néctar para elaborar miel, así que en este caso el polen que esté ahí nos puede servir como un indicador geográfico, de procedencia geográfica, pero no mucho más que eso. Bueno, y además también hay otra serie de elementos que confirman, y es básicamente la que da el origen botánico a los propóleos de esa zona, aunque también tienen algo de aporte de otras especies de la rea, las jarillas, y se ha visto en algunos casos también recolectando resinas de algunas Baccharis. En cuanto a la utilización que va a tener dentro de la colmena, básicamente en el interior de la colmena lo utilizan con fines desinfectantes. Si recubren el interior de la colmena, recubren el interior de los panales, y también, digamos, un uso más estructural o arquitectónico para cerrar grietas y reducir las vías de acceso, por ejemplo, en la piquera, y consolidar los componentes. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando se abren las colmenas es muy común encontrar que los cuadros están todos fijados en el cuerpo, digamos, en los cabezales se deposita una gran cantidad de
de propóleo, de manera que queden ahí rígidos, más bien estancos. Bueno, con el fin de desinfectante también, inclusive es una foto de un ensayo que hemos tenido en Tucumán, un ensayo de producción de propóleos con mallas matrizadas, y en el caso de que se introducen pequeños animales dentro de la colmena, bueno, la abeja ustedes saben que los mata, y procede a recubrirlo con propóleos, de manera de dejarlos como embalsamados, de manera que no se descompongan. Si bien es cierto que lo que hemos dicho, que el propóleo es un producto de composición compleja y variable, para poder introducirlo nuevamente en el código alimentario, que esto se hizo a partir del año 2008 ya, tuvo que ser normalizado y se establecieron requisitos tanto en lo sensorial como en lo físico-químico. En lo sensorial se consideran el aroma, el sabor, el color, la consistencia y el aspecto. Y bueno, se han definido más o menos cuáles son los ámbitos de variación de cada uno de esos parámetros. En el caso del análisis de propóleo, este tipo de parámetros se lo hace de acuerdo a la percepción que tiene el analista en ese momento. No se está trabajando todavía con paneles entrenados, ni mucho menos como la sofisticación, digamos, que puede llegar a ser Laura con las mieles. Esto es a lo que aprecia el analista en ese momento. Pero bueno, está establecido más o menos cuáles son los valores que puede tomar cada una de esos parámetros. En cuanto al color, sabemos, bueno, que hay una gran diversidad de colores, hay desde colores prácticamente amarillos muy intensos, como la yema de huevo, hasta negros totalmente. Y acá en esta placa vemos lo que es la variabilidad de propóleos de distintas zonas del país. Bueno, justamente el que está en el centro hacia abajo, que dice de la provincia de Buenos Aires, corresponde acá a la muestra de propóleo del Delta, y ustedes ven que está bastante granulado porque era un propóleo obtenido de malla mosquitera. En cuanto a la consistencia es variable también de acuerdo a la temperatura y a la cantidad de impurezas que tenga. El propóleo que está en el interior de la colmena generalmente es mucho más maleable, más blando. En cambio, el que está en la parte exterior de la colmena, como es el de la foto de la derecha, la piquera, presenta mayor contenido de impurezas y por lo tanto es mucho más rígido, digamos, porque lo que se necesita ahí en ese caso es reducir, digamos, la entrada nada más. En cuanto a los requisitos físico-químicos, que también están establecidos en el Código Alimentario, bueno, se han fijado estos parámetros en donde se establecen como un máximo para la humedad, un 10%, que dentro de todo este es un parámetro importante, porque si vemos en la foto de la derecha, ese propóleo seguramente ha superado ese valor, y si bien es cierto, como van a ver más adelante en la charla de Virginia, el propóleo tiene propiedades antifúngicas, entre las antimicrobianas tiene antibacteriana, antiviral y antifúngica. Hay hongos que inclusive pueden llegar a desarrollarse sobre el propóleo, que es lo que ustedes están viendo ahí, como una especie de escarchado que tiene el propóleo. Bueno, eso es micelio que se ha desarrollado en el propóleo. El exceso de humedad, la falta de aire y el estar tapado, la falta de luz, todas son condiciones propicias para el desarrollo de hongos. Bueno, después se fijó también el contenido de cenizas con un 5% máximo. Cuerpos extraños, que serían lo que le habíamos llamado impurezas mecánicas en el grafiquito ese de torta, como máximo un 25%, ceras un 40% máximo, resinas un mínimo de un 30%, y compuestos fenólicos un 5% como mínimo, y flavonoides 0,5% como mínimo. Y el parámetro V visible que dice ahí es básicamente un espectrograma que se hace un escaneo de los extractos de propóleo, extractos etanólicos, entre 240 y 420 nanómetros, y el código establece que tendría que presentar un máximo de absorción, independientemente de la forma de la curva, que ahora vamos a ver alguna característica de los propóleos del delta,
tiene que tener un máximo de absorción entre los 270 y los 315 nanómetros. En lo que hace el análisis químico, bueno, esta quizás por ahí ya está un poquito desactualizada, pero se han identificado muchísimos, centenares de compuestos, de los cuales un 50% aproximadamente son compuestos del tipo fenólico, que son los que tienen propiedades bioactivas. Y entre esos compuestos fenólicos, los principales grupos que podemos encontrar son los ácidos fenólicos y sus ésteres y los flavonoides. Entre los ácidos fenólicos y los ésteres, bueno, básicamente y los más importantes son el ácido cafeico, el cinámico, el ferúlico y el cumárico. Y el éster, uno de los más conocidos, es el éster prenilado del ácido cafeico, que se conoce también por la sigla, que es el CAPE. Es un compuesto muy interesante porque si bien se le atribuye gran parte de la alergenicidad, de los problemas de alergenicidad que tiene el propóleo, también tiene una actividad biológica muy intensa en cuanto a antiinflamatorio, antimicrobiano y antiviral. Tan es así de que hay algunos papers que están empezando a aparecer, ahora con la cuestión de la pandemia y digamos, están investigando flavonoides del propóleo en combinación con la actividad de este éster del CAPE sobre el mecanismo de fijación del SARS-CoV-2 en el organismo humano. Bueno, aparentemente tendría bastantes chances de poder utilizárselo, quizás como preventivo y también en el tratamiento, pero de eso, digamos, recién se están empezando a publicar ahora algunos trabajos de revisiones y algunas investigaciones. En cuanto a los flavonoides, que era el otro grupo que les había comentado, que es un grupo de interés también y que están en el propóleo, los flavonoides son pigmentos naturales que están presentes en los vegetales y en nuestro caso nos sirven porque nos protegen de daños producidos por sustancias o elementos oxidantes, por ejemplo rayos ultravioleta, por la contaminación ambiental y por sustancias nocivas que pueden estar presentes en los alimentos. Y una característica importante es que nuestro organismo no los puede sintetizar, entonces tenemos que incorporarlos a través de la alimentación, por eso están en muchas frutas y verduras, o incorporándolo a través de suplementos, ¿no? Los grupos más importantes dentro de los flavonoides son 4, las flavonas, los flavonoles, las flavanonas, las chalconas, y les presento ahí algunas de las que más comúnmente se presentan en los propóleos, ¿no? Pero sin ánimo de que entremos en discusión, digamos, de estos compuestos, simplemente contarles que, por ejemplo, los últimos grupos de las chalconas son características de propóleos de las zonas estas áridas que yo les comentaba, por ejemplo, de la zona en Catamarca, de la región fitogeográfica de Monte, y en Tucumán, de la zona del Valle Calchaquí. Estos son compuestos que aparecen específicamente en esos propóleos, los que derivan de Sucaya puntata. Ahí. Me mandó a que 17.000 de coche, por favor, que se cuenta la vena. 17.000, vos tenés, ¿cuánto tengo yo? 17. Bueno, la diferencia se cobra pequeño. Apaguen los micrófonos. Luis, estás muteado. Bien, ahora sigo. ¿Ahí está? Ahí está. Bien. Ahora, en lo que respecta a los propóleos del Delta, o sea, no es que estoy por presentar lo que son los propóleos Delta, sino los resultados que hemos obtenido en este tema de estar analizando propóleos, digamos, de distintas zonas del país, como decía Laura en la introducción. Bueno, hace unos cuantos años, digamos, no vamos a decir cuántos, pero hace unos cuantos años, hemos analizado aproximadamente como 70, 75 muestras de propóleo de acá de esta zona. Una gran mayoría de esos pertenecían al apiario del INTA, pero también muchos productores han ido acercando muestras a través de Laura y de Josefina. Así que, bueno, un poquito para presentarle
con respecto a lo que hemos estado viendo de las normativas argentinas, que es lo que pedían, digamos, cómo se encuadrarían los propóleos de acá del delta. En cuanto al aspecto, el 85% de las muestras presentó aspecto homogéneo y un 15% heterogéneo. ¿Homogéneo qué significa? Que la mayoría, por ejemplo, para este caso eran granulados. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos propóleos han sido producidos a través de mallas, ¿no? Entonces la malla generalmente le da un tamaño de partícula más uniforme. Sin embargo, había algunas otras muestras que eran de raspado también. Entonces por eso podían aparecer trozos, ya sea con brillo o sin brillo, o en algunos casos las famosas masas que hacen a veces los apicultores cuando recolectan el propóleo. Ustedes han visto que tienden a formar con una pequeña masita y bueno, y en algunos casos venían un poco mezclados, por eso lo del heterogéneo, ¿no? El 15%, pero la mayoría eran homogéneas. En cuanto a la consistencia, son propóleos mayormente maleables, es decir, blandos, muy blandos, y los propóleos más bien rígidos, que pueden ser los de raspado, eran casi un 14% de las muestras. Un aspecto interesante, nos presentamos la torta de abajo, que se refiere a las impurezas visibles que acompañaban ese propóleo, a esas muestras, perdón. De todas las impurezas que se detectaron, inclusive ustedes tengan en cuenta que a diferencia de las tortas de arriba, en donde una muestra es homogénea, o es heterogénea, o es maleable, o no, o es rígida, en este caso, alguna muestra puede tener más de un tipo de impureza visible. Entonces, del total de esas impurezas, hemos tomado un porcentaje. Y las que el mayor porcentaje se encontraban son las de partes de abejas. Es muy común, digamos, eso, encontrar partes de abeja en lo que son propóleos de mallas. Y es importante tener en cuenta de que todavía no he visto ningún paper que lo asegure, pero se llegó a mencionar de que el tema de la presencia de partes de abeja podría ser uno de las causas de la alergenicidad del propóleo, porque al estar aplastando a veces las abejas, sueltan parte de la apitoxina y eso queda en el propóleo. El resto, en orden de importancia, serían los restos vegetales, que pueden aparecer cuando se saca la malla y a veces se la coloca en el costadito de la colmena, o las virutas de madera que aparecen sobre todo en los propóleos del raspado. Muy vinculado al tema de las virutas de madera es la presencia de restos de pintura, que si bien es cierto ha sido muy baja, ustedes ven ahí que tiene un 2% básicamente, es de tener mucho cuidado en este aspecto porque la pintura puede estar formulada con metales pesados y esos metales pesados van a parar al propóleo y por su composición química, que es lo que hemos estado viendo, que tiene una gran cantidad de flavonoides, hay una reacción de quelación que se llama, en donde los metales pesados estos se adhieren muy fácilmente químicamente a los flavonoides y después obviamente se trasladan en el proceso hacia los productos que nosotros desarrollamos. Entonces eso es una cuestión a tener en cuenta. Pero también otra cosa importante que hemos visto, de que con la catalogación de ninguna, un 11% de las muestras no presentaba ningún tipo de impureza visible. O sea, por lo que estamos viendo acá, con un poco de manejo, digamos, se pueden reducir todas estas, y las que no se pueden reducir y aparecen, porque bueno, aparecen, luego en la planta de proceso se las puede ir retirando de manera manual. Todo eso contribuye, digamos, a mejorar la calidad y la inocuidad del producto, ¿no? Bueno, después en cuanto a los colores predominantes para los propóleos de esta zona, hemos visto que del total de las muestras, el 55% eran de color marrón claro o amarillento, y un 28% eran de color amarillo. Si ustedes recuerdan ahí esa foto que me habíamos mostrado de los propóleos de distintas zonas, bueno, es congruente con esto que estamos mostrando acá. Casi un 80% podríamos decir los propóleos son muy claros, los propóleos de esta zona del delta.
El olor básicamente es un resinoso aromático o resinoso, es bastante intenso, y el sabor, si bien es cierto que hay un 28 o casi un 30% de muestras que decían insípido, reitero, recuerden que esto se hace a la percepción del analista, ¿no? No es un panel entrenado el que ha determinado esto, pero sí se ha podido determinar que más o menos un 50%, considerando estos dos últimos del final, son entre picantes y amargos, que son típicos y característicos de compuestos ácidos y compuestos orgánicos, como es lo que tiene la composición, su composición, el propóleo. En cuanto a los parámetros físico-químicos, que son los que demanda el código alimentario, para los propóleos del delta, que he tomado algunos de esos parámetros, y bueno, en primer lugar, mostramos el promedio que ha dado todas las muestras. Por ejemplo, para la cera vemos que un promedio del 25% y un ámbito de variación muy amplio, entre un 9 y un 70%, cuando lo máximo que establece el código alimentario es 40, o sea, estamos bastante bien con las muestras porque estaríamos cayendo en la mayoría, digamos, de estas en valores muy bajos de cera y muy por debajo de la referencia del código alimentario. La resina, que es algo muy importante para el procesamiento de propóleos, hay un promedio que hemos determinado de un 65% de resinas, o sea, son bastante ricos en resina, que son las que tienen los compuestos activos. Duplicamos casi con lo que está pidiendo el código alimentario. Impurezas también, impurezas mecánicas bastante bajas, y algo importante que es que los fenoles totales, que están contenidos en la fracción de resina, en promedio son de un 15%, y hemos llegado a tener algunas muestras con casi un 30%, cuando el código lo que nos pide como mínimo es que tengan un 5%. En flavonoides un 7%, y el espectrograma UV presenta formas muy parecidas, casi todos los propóleos, a este que estamos mostrando acá en la diapositiva. Ustedes ven que tiene una zona del máximo, el pico que le decimos que característico de este tipo de propóleos, que se produce a los 292 nanómetros. Hubo una variación muy pequeña, 290 a 296, digamos, pero el promedio estuvo en 292, o sea que también estaría cumpliendo con lo que pide el código alimentario. Y ese perfil de la curva es típico de los propóleos que le llaman propóleos tipo álamo, ¿no? Que ahora vamos a pasar a ver un poquito de esa cuestión también, pero estaría, digamos, dentro de lo que son los comportamientos típicos de propóleo de álamo. Y bueno, nuevamente ahí la foto de la muestra esa de propóleo con los colores hermosos que tiene, y a simple vista se puede ver de que tiene una composición de resinas, digamos, muy alta, o sea, no se notan muchas partículas de cera, ni de impureza, ni nada. Es una muestra muy, muy buena. En lo que les decía del origen botánico, también esto es un trabajo que hemos hecho con Laura hace mucho tiempo. Digamos, en la ficha que nosotros pedíamos para enviar las muestras del propóleo al laboratorio de Famaillá, había una parte que le pedíamos que identifiquen cuál era la flora predominante alrededor del apiario. Y bueno, el 88% de las muestras tenían salicáceas, estaban apiarios en zona de salicácea, y un 70% aproximadamente en álamos, ¿no? Bueno, el resto son bastante menores, por lo menos 3 veces menos que la de los álamos. O sea que entre estas dos serían la flora predominante que había alrededor de los apiarios. Entonces nosotros sabíamos de la preferencia de las abejas por la resina de los álamos. Inclusive acá ustedes ven esta foto que tomó Laura, en una de las yemas de los álamos se ve una gotita de resina, del álamo, de un color amarillo bastante intenso, que es el color que después se traslada hacia el propóleo. Bueno, lo que nosotros hicimos acá en este estudio fue lo siguiente. Estudiamos el perfil de espectro UV,
de los propóleos de la zona. Más bien en este caso estaban particularizados para los del INTA, los que se han producido en el INTA, y en los alrededores del INTA también se muestrearon las yemas de los álamos de distintos clones. Hicimos un estudio, bueno, el mismo procesamiento para todos, trazamos la curva, y como ustedes pueden ver ahí, más o menos hay una correspondencia muy alta en la forma de las curvas de los álamos y de los propóleos que se obtienen ahí. O sea que principalmente podríamos decir de que el componente más importante o la flora más importante para el desarrollo de los propóleos del delta son los álamos. Si bien este es un estudio que no es del todo 100% específico, pero ya nos está orientando bastante. Después de la literatura lo que nos dice de que para estos propóleos producidos en zonas templadas, los compuestos principales son el ácido cinámico y los flavonoides como la crisina, la galangina, la pinosembrina y la naringenina. Este mismo estudio lo hicimos también para propóleos de las zonas áridas de Tucumán, teniendo en cuenta de las observaciones de los apicultores. Ellos veían de que las abejas se acercaban bastante a las jarillas, ¿no? O sea, tanto a las larrea vivaricata como a la cuneifolia, pero también a una leguminosa que creo que se las había comentado y estaba en la foto que hemos presentado al principio, que es la Sucaña puntata. Bueno, hemos hecho extractos también de estas tres especies de vegetales y el extracto de los propóleos. Y bueno, se puede ver ahí que hay una correspondencia bastante grande entre lo que es el espectro de los propóleos y de la Sucaña puntata, que en su composición tiene esta chalcona, que era lo que yo les había dicho anteriormente, perdón. No sé si me escuchan. Sí, Luis. Sí, se Sí, escucha. Luis. Perdón, porque justo hubo un corte Sí, te de luz. escuchamos. Justo hubo un corte de luz acá en mi casa. Bueno, les decía de que estaba esta chalcona, la 2,4' de hidroxichalcona, que es una de las dos características de esta zona. O sea, rudimentario, pero este método nos ha permitido hace ya como 15 años, Laura, hacer este trabajo, digamos, muy preliminar, pero bastante acertado, digamos, para lo que nosotros podíamos en ese momento hacer. Bueno, después posteriormente lo que fuimos haciendo a medida que teníamos más posibilidades analíticas es ya ir trabajando con cromatografía líquida, o sea, por HPLC con detector de arreglo de diodos, y lo que se hace es un perfil tanto de los propóleos como de los extractos. Y bueno, vamos comparando de acuerdo a los tiempos en los que aparecen los picos que son característicos de cada compuesto, con cuáles hay más parecidos, y por lo tanto a eso se les va atribuyendo el origen botánico. Para tranquilidad de ustedes, lo que nos ha dado para la zona de las zonas áridas una total correspondencia con lo que hemos visto con los espectros. Esto se podría hacer también para la zona del delta. Y lo que más recientemente se está haciendo, y también tenemos muchísimas posibilidades de hacerlo, de hecho ya hemos empezado con algunas cuestiones para propóleos relacionados con esto, con quimiometría. Este es un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos, en donde ellos interceptan la abeja que ha recolectado propóleo antes de que ingrese a la colmena, le extraen la pelotita de resina, la analizan mediante cromatografía, pero digamos acoplada a un espectro de masa, y hacen lo mismo con los extractos de las distintas plantas que tienen alrededor. Luego, con un análisis que se llama de componentes principales, vemos cómo se van agrupando. Fíjense ustedes que los cuadraditos celestes corresponden a muestras de las resinas que han recolectado las abejas. Los rombos en verde corresponden a las resinas de pópulos deltoides, que son hacia la izquierda, y en la zona inferior vemos que hay una proximidad, con lo cual estaría indicando que esos propóleos provienen de resinas de ese tipo de álamo.
Y a la derecha también un poco hacia abajo, las resinas también, pero con el Populus balsamífera, ¿no? O sea que de esta manera podríamos inclusive llegar a diferenciar sobre qué tipo de álamos están recolectando las resinas. En el estudio nuestro, como les digo, hace 15 años y más rudimentario, podíamos saber que era solamente de álamos. Pero bueno, con este ya podemos tener un grado de precisión y de refinamiento mucho mayor. En cuanto al método, los métodos de producción, los que más difundidos están en nuestro país son los métodos de malla, usar mallas, o el método de raspado. Y las mallas, ustedes saben que están las mallas matrizadas y las de mallas mosquiteras. Hay otros métodos también, y sobre todo los que utilizan los brasileros y en Centroamérica, de la colmena inteligente o de ir retirando tablitas así que dejan en los costados de las alzas, de manera de crear una grieta artificial que la abeja va llenando de propóleo. Pero bueno, la verdad nosotros mucha experiencia en eso no tenemos, y donde la hicimos no fue bueno el resultado. Sin embargo, sé que hay algunas zonas en donde se han animado y han empezado a probarla y dicen que les ha dado buenos resultados. Yo no tengo los datos de evaluación de esas colmenas. Pero, digamos, para lo que es la gran mayoría de los casos, vamos a referir nuestros 3 métodos. El de la malla matrizada, para los que no la conocen, es una placa de material de plástico que tiene estampadas unas ranuras, ¿no? Y las ranuras son de una forma muy especial, que ya la vamos a ver en detalle en la siguiente foto. Se colocan en la última alza, debajo del techo, y bueno, la abeja lo que hace es rellenar esa ranura con propóleos. Una vez que ya está completa las ranuras, se las retira, y bueno, la ventaja de esta es que se las puede reutilizar, se cosecha el propóleo y se las puede reutilizar nuevamente. Acá tienen una forma, fíjense, en la foto de la derecha, que la foto es como, digamos, es como si fuera un paralelepípedo, digamos. No son rectos los lados, sino que en una forma de cuña, como para que pueda ser extraído con mayor facilidad el propóleo. En esto hay que ser sinceros y claros. Cuesta bastante retirar el propóleo de las mallas, los que las están utilizando. Si se han topado con propóleos que, por ejemplo, como en esta zona del delta, que son blandos, más pegajosos, cuesta bastante retirarlos, aún ayudándose con el tema del frío. Los propóleos más rígidos, más duros, son más sencillos de extraer. Pero aún así, digamos, trabajar con mallas, cuando se las puede usar y cuando las disponemos, tiene sus ventajas, que ahora lo vamos a mostrar. Una forma más económica es utilizar la malla matrizada, que son tejidos plásticos, que se colocan también de la misma manera, y ustedes ven que lo que trata de hacer la abeja es de formar una banda de propóleos, de manera de fijar esta parte al cabezal de los cuadros, y una vez que eso está completo, lo que normalmente se hace es desplazarla unos cuantos centímetros, de manera que otra vez los cabezales de los cuadros queden como si fueran desprovistos de propóleo, y la abeja lo que tiende a hacer es a llenarlas de propóleo, a cubrirla totalmente. En este caso, digamos, también la recomendación, hasta tanto no se demuestre otra cosa, es preferible siempre las de color claro, las blancas, ¿no? Evitando el tema de las negras por el tema de los pigmentos en la pintura, que pueden arrastrar algún tipo de contaminante. En las metálicas también hay algunas veces que se han utilizado metálicas. Si bien no es mucho el tiempo de contacto que van a estar, o sea, pueden estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahí en contacto con el propóleo. Recuerden de que el propóleo reacciona fácilmente con los metales pesados, ¿no? Así que puede haber un poco de problema de contaminación dependiendo de cómo estén hechas esas mallas. Y algunos también usan las de fibra de vidrio, pero el problema de las de fibra de vidrio es que
tienden a romperse y liberar muchas partículas cuando se trata de desprender el propóleo que ya se ha adherido. Bueno, para el raspado ese no tengo mucho que explicarles, digamos, ustedes lo deben conocer perfectamente, pero sí hacer la salvedad, un poco que ya lo habíamos adelantado, de que lo que hay que raspar es todo lo que propóleo que esté en la parte interior de la colmena, en los techos, en los cuadros, pero tratar de no utilizar el propóleo que está en la parte inferior y en lo posible no el de piquera, porque son los que tienen, por un lado, mayor cantidad de impureza y por otro lado, mayor cantidad de posibles contaminantes, ¿no? En cuanto a lo que es la producción que podemos llegar a tener con estos tipos de métodos, acá yo presento un grafiquito de vallas de un ensayo que hemos hecho en el INTA Leales, también de Tucumán, en donde hemos puesto 3 grupos de 10 colmenas cada uno, unos provistos de cuñitas separadoras, de manera de que generen esa especie de abertura artificial para incentivar que la abeja ponga propóleo, otras 10 con mallas mosquiteras y otras 10 con mallas matrizadas. En este ensayo han prevalecido la producción de las colmenas con mallas matrizadas por sobre las demás, pero también ha sido muy alta en la producción de propóleo con las mallas mosquiteras, y muy por debajo de eso estuvo la producción utilizando las cuñas. Inclusive ahí en lo de las cuñas había algunos a veces problemas por pillaje y demás al tener una zona abierta. Fíjense ustedes que los números 1, 2, 3 hasta el 10 son, digamos, colmenas con cada uno de esos ensayos. Y si bien es cierto, todas tenían la misma genética, que es la genética del ProAPI, vemos que hay mucha variabilidad en la cantidad de propóleo que recolectan con el mismo método cualquiera de las colmenas. Así que evidentemente debe haber una influencia ahí de la genética, porque digamos la característica de recolección de propóleos todavía no está, digamos, dentro de los parámetros de selección habitual de reina, ¿no? Bueno, de manera conservadora, podríamos decir que entre 100 y 200 gramos por colmena y por año podemos llegar a obtener, ¿no? Estamos viendo ahí en el gráfico en realidad que se puede sacar mucho más, pero digamos, por eso lo digo de manera conservadora. Y un aspecto importante tiene que ver con la inocuidad del producto. Nosotros hemos analizado luego la presencia de plomo en el propóleo recolectado por esos 3 métodos. Y hemos visto que el que mayor cantidad de plomo tenía era el de método de raspado, obviamente, y con respecto a las mallas mosquiteras y matrizadas, la diferencia era significativa. Entre ambas mallas no hay diferencia significativa, pero digamos que otra cosa que hemos hecho que nos figura acá es someterla al análisis de plomo a la misma malla, ¿no? Y bueno, la malla matrizada dio indetectable el plomo. Así que bueno, siempre donde se pueda usar y podamos acceder, es recomendable la malla matrizada. La malla mosquitera también da buenos resultados, es mucho más barata, pero bueno, hay que tener en cuenta las cosas que hemos estado nombrando recién. Y finalmente decirles que esto se debe probar en cada zona, porque este comportamiento no se verifica en todas las zonas por igual. Hay algunos lugares donde las mallas matrizadas no recolectan propóleo, sino cera, y la malla mosquitera anda muy bien, así que bueno, la recomendación es que vayamos probando en cada zona cuál es el método que mejor se adecua, ¿no? Bueno, rápidamente para ver qué pasa después, como le decía, el propóleo para utilizarlo necesariamente lo tenemos que procesar. Bueno, si partimos de propóleo en bruto, pesamos cuánto tenemos de propóleo. Si tenemos trozos de propóleos grandes, tipo pelotas, como la que vemos en la foto de la parte superior derecha, lo que hacemos con un martillo de madera o con un trozo de madera también contundente, tratamos de romper esos trozos grandes, de manera que después vayamos a hacer todo lo que es una selección, digamos, y eliminación de las impurezas, de todo lo que es ajeno
elementos ajenos a ese propóleo. Normalmente luego se congela el propóleo a 20 grados bajo cero, entre 18 y 20 grados bajo cero, en los freezer bueno, que los que conocemos normalmente, que son de 4 estrellas, freezer tropicales, y por lo menos los dejamos ahí 48 horas, 72 horas, si lo quieren dejar más tiempo no hay problema. Y eso lo que tiende a hacer es eliminar la polilla de la cera. Y una vez que está ya, que ha pasado todas esas etapas, ya lo podemos almacenar, digamos, en un lugar fresco, seco, protegido de la luz, despegado del suelo, y es lo que le llamamos el propóleo acondicionado. Ese propóleo acondicionado nos sirve para obtener un semi-elaborado que es el extracto blando de propóleo, que se habla mucho de ese producto porque es la llave para poder obtener después una serie de otros productos, de la gran diversidad que ustedes han visto de productos que hay. Para eso el proceso es simple dentro de todo, pero requiere de algo de equipamiento y algo de cuidado. Hay que pesar el propóleo que ya tenemos acondicionado y hay que analizarlo. Entonces luego, si es un propóleo de raspado, que tiene partículas más grandes, se hace una molienda. A veces en los propóleos que son de malla no es tan necesario porque ya son partículas más pequeñas, y se pasa a la operación de macerado, que consiste en poner en contacto ese propóleo con el etanol, alcohol 96 grados. Normalmente se recurre a un leve calentamiento, no demasiado elevado para no degradar los compuestos termolábiles. Se agita suavemente hasta que se extraen todos los compuestos. Una vez que se extraen, se enfría, digamos, todo el conjunto ese y se decanta y se filtra, de manera que podamos separar los filtrados, que son los extractos alcohólicos del propóleo, donde están los principios activos, de las ceras e impurezas que por ahora para nosotros son los inertes, los que no sirven, digamos, del proceso y que eliminamos por ahora. Esos extractos luego se concentran, pero de una manera al vacío, de manera de poder reducir la temperatura a la cual se evapora el alcohol, y se va concentrando hasta entre un 75 y 90% de sólidos secos, que es lo que constituye el extracto blando del propóleo. Y ese alcohol que se evaporó puede ser reutilizado para procesar nuevamente otra cantidad de propóleo, bueno, de la misma partida. El equipamiento, básicamente, acá lo están viendo, el equipamiento que nosotros tenemos en Famayá, y otros que son mucho más compactos, que he estado viendo ahora, son bastante interesantes, pero básicamente responden a un esquema de trabajo de si tenemos un macerador, que es un macerador y destilador al mismo tiempo, están los filtros para separar las primeras fracciones, un tanque depósito donde vamos a ir almacenando todos los filtrados, y hacia la derecha tenemos lo que es el sistema de condensación de vapores de alcohol, el depósito de alcohol y para realizar el vacío, al cual les decía que podríamos con eso bajar la temperatura de ebullición. Entonces el proceso comienza cargando el alcohol en el macerador, el propóleo, ya sea triturado, si es que era partículas grandes, o prácticamente directamente de las mallas. Se hace funcionar el agitador, y una vez que ya está todo disuelto, se pasa para los filtros, en donde el filtro en la parte del medio tiene una malla de acero, que nosotros le colocamos además un papel filtrante de filtrado rápido para ayudar en la retención de las partículas. Y una vez que se filtra, ya tenemos lo que son los extractos filtrados. Esos extractos se pasan hacia el tanque de depósito y nos quedan en la malla filtrante la cera y las impurezas, que era lo que les mostraba en el diagrama de flujo. Una vez que ya está ese filtrado listo, se lava nuevamente el tacho del macerador y se hace un trasvase hacia el mismo tacho, que ahora lo utilizamos como destilador. Se conecta también al circuito de vacío,
se comienza a calentar levemente para ayudar y se conecta al vacío, de manera de que el alcohol comienza a entrar en ebullición, la solución se comienza a concentrar dentro del equipo y los vapores se trasladan hacia el condensador, donde, digamos, es un aparato, un condensador por serpentina, donde circula agua en contracorriente. Entonces ahí se condensa el vapor, se produce el vacío y ese vapor se recolecta en el depósito. De manera que después ya podemos retirar del macerador el extracto blanco. El extracto, como les decía, bueno, tiene esta apariencia, ustedes, algunos lo conocen, otros no, pero les presento, es como si fuera una miel muy concentrado, generalmente es oscuro, y con ese extracto es la vía, digamos, para poder comenzar a desarrollar toda esta serie de productos. Bueno, yo hasta acá les comento, ahora Virginia les va a comentar un poco sobre el tema del desarrollo de productos y un poco de las actividades biológicas del propóleo que se va trasladando a cada uno de estos productos para ir aprovechándola de acuerdo a lo que queremos producir. Bueno, hola, buenas tardes. Ahora, cuando compartamos la pantalla, voy a seguir un poco con la presentación. Como les decía Luis, bueno, a partir de este producto, digamos, tan noble en la colmena, ¿no?, que es el propóleo, que tiene un montón de propiedades, podemos hacer otros productos, ¿sí? Ahora lo pongo. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, No sé si ustedes ven. Sí, sí, se ve perfecto. Bien, entonces, uno de los productos, como explicó anteriormente Luis, semi-elaborado, es el extracto blando de propóleo, pero hay otros productos que se pueden elaborar también a partir del propóleo o a partir del extracto blando, y dentro de los productos habilitados en nuestro país por el Código Alimentario Argentino, podemos encontrar el propóleo en solución, la solución hidroalcohólica de propóleos o propilenglicol, los caramelos con propóleos, las mieles con propóleos, las que además pueden tener polen o jalea real, y digamos otros suplementos dietarios. Particularmente uno de los productos más difundidos, el que más se usa, digamos, es la solución hidroalcohólica de propóleos. La solución hidroalcohólica de propóleo tiene un montón de propiedades, ¿sí?, digamos, ya que goza de todas las propiedades, los bioactivos que están presentes en el propóleo, como les contó anteriormente Luis, es decir, que tiene un efecto antioxidante, tiene digamos, un poderoso antimicrobiano, se lo conoce como regulador de la respuesta inmune, por lo que podríamos decir, bueno, el uso diario, cotidiano de una solución hidroalcohólica de propóleo actúa como antioxidante natural, regula el sistema inmune, además se puede utilizar como antimicrobiano tratando diferentes afecciones respiratorias, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, la forma de administración de la misma? Todos sabemos que el propóleo es insoluble en agua, ¿sí? Bueno, justamente la forma de administración es suspender o hacer una emulsión, ¿sí?, con gotas de propóleo en un vaso con agua. Hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de que se emulsione, porque siempre, pues, si uno larga las gotas en un vaso, se ve que se forma una película, e inclusive a veces puede quedar pegado, digamos, en la superficie del vidrio, o lo que fuera el recipiente que estamos haciendo la emulsión. Entonces hay que tener en cuenta que se mezcle bien para poder consumirlo, ¿sí? Hay una normativa que debemos cumplir, que es la del Código Alimentario Argentino, que no debe exceder, digamos, la recomendación aproximadamente de 300 miligramos de extracto seco al día, ¿sí? Se dice que aproximadamente son 5 miligramos por kilo de persona adulta. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacen, o que todos se hacen, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la solución hidroalcohólica? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto agregamos de alcohol? ¿Maceramos? ¿Mezclamos? ¿No mezclamos? Bueno, la solución hidroalcohólica, como hemos visto, podemos elaborarla partiendo de un semi-elaborado, como ya les enseñó previamente Luis,
¿sí? Es un producto que es un concentrado de resina en donde solamente tenemos los productos bioactivos del propóleo. Entonces, pero yo, antes que saber cuánto alcohol voy a agregar, necesito conocer lo que estoy por pesar, ¿sí? Entonces hay que hacer un mínimo análisis. El análisis mínimo que tengo que hacer de este extracto blando, por ejemplo, es un extracto seco, ¿sí? Se pone en un recipiente, se evapora el alcohol, se pesa el extracto que queda, y eso me da un porcentaje de activos que tiene, son los bioactivos que han quedado secos, que en el extracto seco es de un 75 a un 90% aproximadamente. Una vez que yo conozco el valor de bioactivos que tengo, hago un pequeño cálculo para saber cuánto alcohol tengo que agregar, por ejemplo, para obtener una solución hidroalcohólica al 10%. Se pueden preparar en diferentes porcentajes. Uno de los porcentajes que más se utiliza es al 10 o en algunos casos también al 5%. Ahora veamos otra forma, digamos resumida, de obtener una solución hidroalcohólica de propóleos a partir del propóleo en bruto. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Yo tengo una masa de sustancias, como hemos visto y ha explicado Luis anteriormente, de composición química que no solamente tiene los activos que yo quiero extraer, sino además tiene cera y otras sustancias minoritarias. Como media podemos considerar que el 50% de la masa que estoy pesando es resina, es bioactivo, pero el otro 50% no. Entonces, al propóleo en bruto, para saber qué cantidad de alcohol voy a agregar, lo tengo que analizar. Tengo que saber qué porcentaje de lo que estoy trabajando son mis bioactivos. Es decir, voy a determinar resinas. En el laboratorio se llaman así. Determino, hago una solución, extraigo con alcohol, justamente porque son los bioactivos solubles en alcohol, se hace peso seco y me da el porcentaje de activos o de resina. Con ese valor voy a calcular qué cantidad de alcohol voy a agregar para obtener una solución al 10%. Porque hay mucha gente que piensa que si yo quiero hacer una solución hidroalcohólica de propóleos al 10%, tengo que pesar 10 gramos de propóleo y agregarle 100 gramos de alcohol. Y eso no es así, porque yo estoy viendo que en 10 gramos de propóleo, la mitad es resina. O sea que me va a quedar la mitad, me quedaría una solución aproximadamente al 5%, considerando que mi propóleo tiene un 50% de resina. Pero ¿qué pasa? Los propóleos son recontravariables, entonces hay que analizarlo. Hay veces que tengo un 30% de resina. Y si yo tengo ese porcentaje de sólidos y le agrego la cantidad de alcohol, pensando que tengo mayor cantidad, la solución que estoy preparando está más diluida. No es lo que yo considero. Es decir, que para preparar una solución hidroalcohólica, ¿sí? Hay que conocer la composición. ¿Y cómo conozco la composición? Haciendo mínimas mediciones, midiendo. Ahora bien, ¿para qué también quiero medir? Yo tengo un producto y lo tengo que rotular. En el rotulado me exige un porcentaje de extracto seco, ¿sí? Ese porcentaje, tengo que poner el porcentaje de extracto seco de propóleo que tiene, o sea, el porcentaje de activos. Tiene que tener la leyenda de mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Y además, algo importante también que debe figurar es la ingesta diaria máxima. La ingesta diaria máxima que está recomendada por el Código Alimentario son 300 miligramos de extracto seco, ¿sí?, para los adultos y 150 miligramos para los niños menores a 12 años. Tiene que figurar también en forma clara el modo de preparación y además otra leyenda que es importante que esté es que debe decir, contiene propóleos, personas alérgicas o sensibles, niños menores a 4 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no consumir. Ahora bien, hemos hablado de transformación, de obtención de productos, de obtener productos con valor agregado. Es muy importante justamente en los productos de la colmena y aquellos que no pueden ser utilizados directamente como el propóleo, la transformación industrial para agregar valor. Entonces, en esta diapositiva, no sé si la ven bien, lo que queremos hacer es demostrar
cuánto aumenta el valor agregado de un producto bruto con respecto a un producto transformado. Como ejemplo, tenemos la solución hidroalcohólica de propóleo al 10% en un envase con una capacidad de 30 mililitros. ¿Quiénes son los ingredientes? Propóleo y etanol en bruto. Acá he sacado los precios, estaban todos los precios calculados porque esto va a variar del envase, de la etiqueta, ¿sí? Entonces se calcula el costo de la materia prima, el peso del propóleo, el kilo de propóleo, el precio del etanol, el envase, las etiquetas que vayamos a utilizar, y además se hace un costo más el almacenamiento más comisiones que se calcula con un 60% de los anteriores. Se calcula el costo total y después se hace una relación utilidad-costo. Lo que podemos observar es que el propóleo, lo que pudimos observar analizando estos costos y estos valores, es que aumenta 41 veces el valor con respecto al propóleo en bruto. Es decir, que tiene una importancia, es bastante importante, digamos, la ganancia que tendrían, digamos, todos los apicultores si transforman este producto como es el propóleo. Basándonos en eso, nosotros lo que pueden ver en la imagen, digamos, a la derecha, son los prototipos de, los prototipos de productos desarrollados por INTA en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET, aprovechando todas las noblezas que tiene el propóleo, desarrollamos geles acuosos en base a, geles acuosos en base a propóleo, gel hidroalcohólico, las soluciones de propóleos que están diferenciadas de acuerdo a la región de producción del propóleo. Otras formas de desarrollo de productos fueron las cremas con propóleo, cremas con miel, cremas con jalea real, miel con propóleo y otros productos que tenemos, digamos, desarrollados con prototipos. Y hablando de valor agregado, es importante saber cómo procesar, es importante saber transformar el producto, pero también es muy importante conocer lo que estoy manejando, tanto la composición química, no para ser un experto químico, sino conocer la composición química para saber qué cuidados tengo que tener a la hora del proceso, para saber qué bondades tiene este producto. Yo sé que estos compuestos tienen flavonoides. Los flavonoides, los fenoles totales me dan determinadas propiedades. Hay propiedades que han sido muy estudiadas y están reportadas en la bibliografía internacional. Dentro de estas, las más estudiadas son la capacidad antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena, inmunomoduladora, cardioprotectora y neuroprotectora. Las más difundidas, digamos, y las que podemos utilizar para aplicar el propóleo desarrollando productos, son la capacidad antimicrobiana. Es un poderoso antimicrobiano, un antimicrobiano que tiene amplio espectro y también antifúngico. También tiene capacidad antiviral, se lo usa también en preparaciones para tratar el herpes zóster, y por eso se lo puede aplicar en diferentes preparaciones para tratar afecciones microbiológicas. Poderoso cicatrizante y regenerador. Estimula los fibroblastos que son células que se encuentran en las capas profundas de la piel y que son los encargados de producir la regeneración en procesos donde la piel se ha visto dañada. Por eso se lo puede utilizar para el tratamiento de quemaduras, heridas y afecciones de la piel, por ejemplo, en quemaduras postsolares. Antioxidante. Los antioxidantes, digamos, son compuestos que tienen una poderosa actividad positiva, digamos, contra el organismo, ya que producto del metabolismo y del catabolismo de nuestro organismo, todo el tiempo producimos radicales libres y nuestro organismo se ve superado, ¿sí?, para la capacidad de neutralizarlos. Estos radicales libres, cuando quedan libres ahí como lo dice en el organismo, generan daños a nivel celular y pueden ocasionar enfermedades de tipo crónico. Pueden desencadenarlas o pueden agudizar estas enfermedades. Es muy importante, entonces, introducir en la dieta este tipo de sustancias antioxidantes que me neutralicen las sustancias tóxicas que estoy produciendo para poder, digamos, mitigar los efectos nocivos mismos de los radicales libres. Otra de las actividades que están ampliamente, digamos, estudiadas es la actividad antiinflamatoria. Participan en algunas partes de las cascadas de las reacciones inflamatorias, inhibiendo la producción de los mediadores de la misma, y por eso se lo puede usar como antimicrobiano.
¿Qué pasa? Entonces, todas estas propiedades me hacen del propóleo un producto natural ideal para ser aplicado en preparaciones, por ejemplo, de tipo tópicas. Es decir, puedo aplicarlo en la piel o en las mucosas para generar, digamos, alguna actividad positiva. Pero cuando yo tengo sustancias bioactivas, digamos, es difícil que estas sustancias bioactivas sean absorbidas por sí mismas, ¿sí? Lo mejor es mezclarla con alguna sustancia que puede ser un vehículo, puede ser un excipiente, para que lograr una mejor llegada al sitio de acción. A eso hace referencia cuando decimos vamos a hacer las formas farmacéuticas sólidas. ¿Qué es esto de forma farmacéutica sólida? No es otra cosa que mezclar nuestro principio activo. En este caso puede ser el extracto blando de propóleo, la solución hidroalcohólica de propóleo, con algo que haga que penetre más, por ejemplo, en este caso, como vamos a usar productos para la piel, o sea, tópicos o para mucosas, lo mezclamos con algunos aditivos que me generen algún tipo de emulsión de base oleosa, acuosa o geles para poder llegar al sitio de acción. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las formas farmacéuticas que podemos lograr pueden ser cremas, pueden ser pomadas y geles, en todos incorporando el propóleo. Es decir, hacemos que esta formulación liberen local o transdérmicamente los principios activos. Particularmente les vamos a contar sobre los geles. El gel está formado por líquido, son preparaciones homogéneas claras y semisólidas, en donde los principios activos son envueltos en una malla de una sustancia gelificante, que puede ser, por ejemplo, el carbopol, ¿sí? Se aplica tanto en la piel como en determinadas mucosas, con fin protector, terapéutico o profiláctico. Estamos ahora recontra familiarizados con el gel alcohólico, con el tema del COVID, digamos, se ha popularizado, e inclusive se han acabado todos los insumos para preparar gel, porque todo el mundo compra carbopol para hacer el gel, el alcohol en gel. Bueno, se pueden incorporar en esa matriz, además, otro tipo de bioactivos, como por ejemplo los que están presentes en el propóleo. ¿Cuál es la ventaja de preparar el gel? Es que la preparación de gel, digamos, hace que el bioactivo, ¿sí? O sea, todos los bioactivos que se encuentran en el propóleo se liberen rápidamente, independientemente de la hidrosolubilidad de la sustancia que estoy agregando al gel. ¿Qué desventaja tiene? Que se seca muy rápidamente y no tiene penetrabilidad hasta las capas más profundas, digamos, de la piel. A modo de ejemplo, les queríamos contar, digamos, cómo es o cuáles son las etapas que fuimos pasando para hacer el desarrollo de un producto en nuestro grupo de trabajo, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET. Desarrollamos un gel hidroalcohólico conteniendo extracto etanólico de propóleos. Trabajamos con los propóleos de la región de Cuyo, en este caso, de Mendoza. Previamente se estandarizó la calidad del mismo desde el punto de vista físico-químico y de su actividad biológica. Entonces, para desarrollar un producto, debemos cumplir o debemos pasar diferentes pasos, digamos. Esto simplemente refresca un poco lo que les había contado Luis. Vamos pasando por lo que se hace, digamos, desde que llega un propóleo al laboratorio, se hace una caracterización organoléptica y físico-química del mismo, en este caso de la región del Cuyo es el que está en la foto. No los quiero cansar con esto, simplemente mostrarles que se hace el análisis físico-químico completo. Acá están las cenizas, las resinas y las impurezas mecánicas, y las características fueron esas. Después hacemos el extracto alcohólico. Estudiamos si están presentes los bioactivos. ¿Quiénes eran? Los compuestos fenólicos y los flavonoides. Perfecto. Tiene una alta concentración de compuestos bioactivos. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos si tienen actividad. Hicimos pruebas de actividad antibacteriana y de actividad antioxidante. Digamos, con un muy buen resultado. Teniendo todos estos datos, dijimos, bueno, ahora el propóleo es un candidato ideal para incorporarlo, por ejemplo, en una forma farmacéutica semisólida, como es un gel. Entonces incorporamos este propóleo estandarizado a un gel hidroalcohólico. Y además estudiamos, después de desarrollarlo, estudiamos sus características. En la foto podemos observar cómo fueron las características del gel obtenido. Es un gel hidroalcohólico con extracto de propóleo de la región de Mendoza, de Cuyo.
Esto fueron el color, el aroma, el aspecto y las consistencias fueron los que figuran en la tabla. Además, bueno, está el gel con el propóleo. A ver, ¿está? Sí. Hacemos justamente lo que les había explicado Luis antes, el espectrograma de absorción UV, este escaneo que me permite ver que ante un gel que no tiene nada, no tengo absorción, y el gel de la línea roja, un gel que tiene propóleo, tiene digamos, el espectrograma característico de un propóleo de esta zona. Además estudia la estabilidad, o sea, cuán estable es ese propóleo dentro del producto en ausencia de luz, en presencia de luz y a diferentes temperaturas de almacenamiento. Además de evaluar la estabilidad físico-química, también evaluamos que siga siendo activo a nivel biológico. Si bien nosotros sabemos que el propóleo tiene todas esas características, cuando lo incorporamos en una formulación es necesario que esas características se mantengan. Se mantuvieron la actividad antimicrobiana, se mantuvo obviamente la actividad antioxidante. Y por otro lado, hicimos la evaluación de otro control, de otros controles que se le hacen a estas formulaciones farmacéuticas, como por ejemplo, el control microbiológico, es decir, que sea un producto estéril, que sea estable desde el punto de vista de nivel físico-químico, es decir, se mide el pH. Todos estos análisis generalmente se hacen en el tiempo para ver estabilidad. Un ensayo muy importante cuando se desarrolla una formulación farmacéutica semisólida es el ensayo de difusión y el de liberación. Son ensayos donde nosotros podemos observar que si el activo que está encerrado en una matriz, en este caso como el gel, difunde, es decir, que va a estar disponible para ejercer su acción finalmente en la piel o en la mucosa o donde yo lo aplique. Estos ensayos, y se libera, y en cuánto tiempo se libera. Estos ensayos fueron bastante satisfactorios, se liberaba muy fácilmente y alcanzaba un máximo a las 8 horas aproximadamente. Otros ensayos que hicimos fueron el de extensibilidad, son ensayos de tipo físico que se le hacen ya al producto en sí, al gel, y cuán fuerte era el gel producido, es decir, cuánto quedaba encerrado, lo que yo le pongo a esa malla que es el gel, y eso se llama resistencia a la centrifugación. O sea, todos estos fueron los análisis que le hicimos al producto desarrollado. Finalmente, para no cansarlos más, quería compartirles, bueno, como conclusión, que se desarrolló un gel hidroalcohólico conteniendo el extracto etanólico de los propóleos de Mendoza. Este mantuvo su estabilidad física, su estabilidad microbiológica y su estabilidad funcional, es decir, sus propiedades funcionales que fueron antimicrobianas y antioxidantes durante el almacenamiento a diferentes temperaturas en presencia y ausencia de luz artificial. Como una conclusión, digamos, general, podemos decir que las propiedades benéficas del propóleo justifican una correcta evaluación o estudio de su calidad para obtener un producto de excelencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis, gracias Virginia. La verdad que excelentes presentaciones, aprendimos mucho, todos me parece. Raúl ha recogido algunas preguntas del chat para hacerles, así que Raúl, te paso la palabra. Bueno, acá voy, hay como unas 5 preguntas para Luis y 3 o 4 para Virginia. Luis, de a poco te las voy diciendo. Sí. El señor Ítalo pregunta si hay estudios del propóleo en relación con el COVID. Algo comentaste, pero no sé si el hombre capaz que no lo haya escuchado. Sí, le decía de que, primero, hola Ítalo, un gustazo encontrarte acá. Decía que sí, que están empezando a aparecer algunos estudios. El año pasado, ya hacia mayo, empezaron unas publicaciones, digamos, bastante interesantes, que no eran trabajos científicos en sí mismos, pero ya estaban alertando de que en la misma ciudad donde comenzó el COVID, en Wuhan, había algunos apicultores que no se habían contagiado con el COVID. Y bueno, eso se imaginan ustedes que disparó un montón de cosas, y a lo que se le atribuía en ese momento era el tema de la pitoxina, ¿no? Que evidentemente tiene algún tipo de acción, pero en cuanto al propóleo también la tiene, y hay algunos estudios, inclusive hace poco se publicó una revisión, que serían, como les decía en la charla, el ácido acción del ácido cafeico, del éster del ácido cafeico, el CAPE,
en combinación con algunos flavonoides, lo que estaría actuando sobre esa proteína S que tiene el virus, impidiéndole que se pueda ligar a las células del cuerpo, ¿no? No hay mucho, pero sí hay evidencia, digamos, interesante. Contra otro tipo de virus también hay, como decía Virginia, con lo del herpes y inclusive hasta con HIV hay algunos estudios, pero bueno, no pasan de ahí de los estudios in vitro, por lo menos los resultados que yo he visto. Muy bien. Ricardo y Glenda preguntan la misma pregunta. En realidad, si la malla matrizada es como la rejilla excluidora. Es parecida, pero no es igual. Ya tiene un tamaño de llanura característico, porque si el tamaño de la llanura es demasiado grande, lo que se ha notado es que tienden más bien a juntar mucha cera en lugar de resina y propóleo. Entonces nos va a dar un propóleo muy bajo en contenido de resina, que es donde están los principios activos. En lugar de la excluidora, como le decía, más sencillo utilizar la tela mosquitera. Andrés Y es barato pregunta, encima. perdón. Y es barato encima, así que... Bueno, Andrés pregunta la época del año de preferencia para producir propóleo. Imagino que se refiere a la colocación de las mallas, ¿no? Sí, bueno, las mallas se las puede dejar colocadas durante todo el año, si se quiere. Lo único que hay que tener precaución es que cuando se efectúa algún tipo de tratamiento sanitario, es conveniente retirarlas, como para que no se contamine, obviamente, el propóleo que se ha depositado, y volver a colocarla después que pasa el tiempo de carencia del producto que se esté usando. Ahora, con respecto a la época del año, no hay una época sola, digamos, depende mucho del lugar y de la región fitogeográfica, de las condiciones de clima. En algunos lugares en la primavera comienza ya a haber una deposición bastante importante de propóleo. Justamente nosotros en el INTA ahí de Famaillá, en Tucumán, pleno NOA, hacia diciembre teníamos una entrada muy fuerte de propóleo, y hay otras zonas en donde hacia febrero o marzo también se da una entrada muy importante, ¿no? Como les digo, depende mucho de la zona. Bueno, acá Ítalo hace una segunda pregunta, que ha visto que hay productores de propóleo, o sea, que juntan propóleo por raspado, que lo sumergen en agua y así eliminan restos de madera y decanta la tierra. Yo imagino que él quiere preguntar, no sé por qué me pongo a imaginar, pero que si es que esto alcanza como para eliminar las impurezas, ¿no? Sí, he visto también esa práctica. Muchos europeos la hacen también. Yo creo que yo creo que no está mal, obviamente, hacerla. Y siempre algo se pierde y algo se gana. Los principios activos del propóleo, como les explicaba Virginia, generalmente no son hidrosolubles, es decir, no deberíamos tener pérdidas importantes por hidrosolubilidad. Sin embargo, también eso depende mucho del tipo de propóleo. Y por otro lado, el tema del agua, estamos introduciendo otro elemento más que tenemos que tener la seguridad de que por lo menos sea potable, de que no tenga demasiado cloro, de que, bueno, me parece que por una cuestión de, si está todo eso asegurado, yo no le veo inconveniente, pero me parece que lo mejor es disponer de una mesada amplia con una buena iluminación, ponernos nuestros guantes, nuestros barbijos, nuestras cofias, e inclusive ayudarnos con alguna pinza como para ir retirando las partículas que sean visibles. Prácticamente hay algunas otras que no se pueden porque están muy pegadas ya y no se pueden sacar, pero me parecería que por ahí es lo mejor. En el caso de tierra, bueno, sí, ahí ya estamos un poco más complicados. Significaría de que hemos tenido algún problema durante el manejo o durante la post cosecha de ese propóleo. Bueno, ahí habría que buscar la manera de tratar de sacarla. Sí, quizás por ahí una inmersión, pero como te digo, hay que estar muy seguros del agua que se utiliza. Y además de eso, una vez que lo sumerges en agua, después tenés que secarlo, porque si no te va a aumentar la humedad y va a empezar a pasar lo que les decía
de la proliferación del micelio de hongos sobre la superficie del propóleo y te lo va a arruinar. Yo por esa cuestión, digo, me inclinaría más hacia una limpieza manual del propóleo. Bueno, y la última, Luis, para vos. Discúlpame, además después se filtra, o sea que se supone que todo lo que no lo ha extraído el alcohol y después en el proceso del proceso macerado lo filtras, queda retenido en esa torta, digamos. Exacto, claro, cuando ya lo procesas con alcohol, retirás los principios activos, las resinas, y lo que no, si es tierra, teóricamente es material más bien, tiene algo de orgánico, pero mucho de material mineral. Entonces eso te queda como una impureza que se va junto con las ceras y con las demás impurezas mecánicas. Bueno, hay un par más, Luis, y ya está, creo, porque algunas pueden ser compartidas por tanto Virginia como por vos, pero una de ellas es cómo extraer el propóleo de las mallas. Bueno, lo primero que dicen los fabricantes de las mallas y que repetimos todos también es utilizar un poco de frío, que hemos visto ahí que las características que tiene el propóleo es que la consistencia varía con la temperatura. Es verdad, el frío ayuda porque lo pone un poco más rígido al propóleo y de la malla se puede extraer con un poco más de facilidad. Generalmente se torsiona, digamos, esa placa y de esa manera también se ayuda un poco. Pero también he sido sincero y les he dicho de que hay mucha gente que reniega mucho para desprender eso. No es tan sencillo como nos dicen de que sale fácilmente. A mí me ha tocado ver, digamos, casos de propóleos que sí es verdad que han salido muy fácilmente, son esos propóleos más quebradizos, más rígidos y todo eso, pero cuando son blandos y son pegajosos, es complicado. La verdad que es complicado sacarlos, sobre todo de la malla matrizada, y en algunos casos me parece que es más fácil sacarlo de la malla mosquitera. Pero siempre hay que ayudarse con frío, meter las mallas en el freezer. Y una cosa que hay que tener en cuenta es de que cuando ponemos en contacto las mallas muy frías, recién sacadas del freezer, con el ambiente, tienden obviamente a condensar humedad. Entonces siempre es conveniente meterlas dentro de una bolsa de plástico limpia, congelarlas ahí dentro y tratar de manipularlas y de trabajarlas todo lo que se pueda dentro de la malla, dentro de la bolsa, perdón, para evitar de que se le condense humedad al propóleo, sino después queda un mecoche tremendo, ¿no? Peor el remedio que la enfermedad. Sí, y también, digamos, porque hay veces que quedan bien pegados en las ranuritas, entonces, bueno, hay que ayudarse de alguna espátula o algo que esté limpio. Sí, la verdad que es medio... A veces cuando tiene mucha cera, el propóleo es bien maleable, que se complica. Acá pregunta Ariel si el rendimiento en cantidad de extracto blando sería lo mismo si no agitáramos. Sí, puede llegar a ser el mismo, pero te va a requerir muchísimo más tiempo. Ten en cuenta de que, digamos, hablando en términos físico-químicos, es una extracción sólido-líquido. Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de mejorar el contacto entre el líquido y ese sólido. Una manera es reducir el tamaño de la partícula, por eso era que les decía que se hace la molienda. En el caso de los propóleos de malla, que ya son de un tamaño mucho más chico la partícula, se puede obviar, y también se puede obviar la agitación, simplemente que vas a demorar muchísimo más tiempo en llegar a lixiviar, digamos, los principios activos del alcohol. Acá hay una pregunta de Leandro Martínez, que si no sé si es Lenca del Sada, pero bueno, hay muchos Martínez, me imagino. Pregunta si si hay experiencia sobre el propóleo del algarrobo negro. Yo soy Leandro Martínez de Tucumán. Ah, entonces son varios Leandros, disculpa. Ajá. No, con ese propóleo no tenemos experiencia. Yo preguntaba porque tengo colmena en la zona donde hay algarrobo y bueno, parece que es lo que más predomina y bueno, entra mucho propóleo por el algarrobo. Ajá. Nos podría llevar. Eso te iba a decir, si estás en Tucumán, nosotros mañana justo voy para el INTA Famaya porque me han invitado a una jornada que es online, sí, pero bueno, positiva, presencial, así que mañana voy para el INTA. Bueno, mañana déjalo ahí, yo desgraciadamente no voy a estar en esa jornada,
Ajá. Además estamos yendo de manera alternada, bueno, por esta maldita pandemia. Y déjalo ahí, si está Gerardo Genari, dejáselo a Gerardo, que él es del INTA, y si no, al contador González de la Cooperativa Norte Grande, que Sí, trabaja con él nosotros estuve hablando con Javier y con bueno, con el Javier. ingeniero Álvarez también. Por el Sí, momento acá no tengo una muestra como para llevarle, ¿visto? la llevas en Ah. cualquier momento después. Nosotros lo que sí no te garantizamos es que te lo vamos a analizar rápidamente, porque como te digo, estamos recién volviendo a incorporarnos en los laboratorios y de manera muy, muy alternada, y cada tanto, bueno, algún sofocón que pasamos, tenemos que volver a la casa pero sí, sería interesante que la dejes y con todos los datos Perfecto, que vos tengas de ese propóleo. dale. Gracias. Glenda de la Cooperativa del Espinal pregunta si hay experiencias de uso de la sustancia que queda del filtrado. Sí, en Argentina no conozco experiencias, sí conozco algunas iniciativas que se estaban planteando para ser financiadas por la Agencia de Ciencia y Técnica. Pero bueno, algunos, digamos, el uso más sencillo que usan es limpiarlo un poco de las impurezas y hacer velas con esa cera. Cuando hemos presentado el diagrama de procesamiento de propóleo de extracto, yo le decía, por ahora, esto es un inerte, y por ahora lo descartamos, y insisto bastante con el por ahora, porque si tomamos en cuenta la composición genérica esa que hemos presentado en la torta, en las primeras diapos, hemos visto que la cera puede ser un 30 y un 40%. Y si procesamos 100 kilos de propóleo, bueno, vamos a tener entre 30 y 40 kilos de cera, o sea, no es para tirarlo, ¿no? Hay que buscarle una utilidad. En la bibliografía hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de esa. Algunas de esas estamos dando los primeros pasos, o sea, no tenemos ni siquiera resultados para mostrar, pero sí, es algo que hay que prestarle atención. Aquí preguntan, a mí se me mezclan para quién es la pregunta, pero bueno, si para habilitar los productos con formas farmacéuticas sólidas como el gel desarrollado, preguntan qué hace falta, si hay convenios con organismos de control del Estado, por ejemplo. No tenemos ningún convenio nosotros establecido con los organismos, digamos. La diferencia que hay para habilitar, digamos, un alimento, que por ahí se puede habilitar más bien, por ejemplo, a veces a nivel municipal, a nivel de bromatología, ya a nivel de cosméticos y las formas de estas farmacéuticas semisólidas ya entra en la ANMAT, digamos, ¿sí? El Ministerio de Salud. Con lo cual, digamos, las exigencias son un poquito mayores para contar, obviamente, con un producto habilitado, ¿no? Aquí Roque pregunta si INTA expone y da toda la información de producción. Le interesa saber cómo es la maquinaria y dosificaciones en los productos. Habla de que ha estado en charlas con algún disertante, pero que le hace falta información que no dispone. A ver, es un poco amplia la cuestión. Lo que ha presentado Virginia, por ejemplo, de esos dos tipos de productos, lo que hemos querido poner énfasis en todo eso es que son productos que se pueden hacer, que nosotros no aconsejamos la elaboración casera, digamos, de los productos para comercio. Si lo queremos consumir nosotros, o, qué sé yo, puerta a puerta o en alguna feria, eso se hace y se está haciendo, se seguirá haciendo desde toda la vida. Pero si ya queremos entrar a comercializar un producto como el gel, o algo así, que ya va en contacto más con la piel, que puede tener algún otro tipo de complicaciones, necesariamente tenemos que aplicar buenas prácticas, tenemos que tener un lugar donde se procese y se apliquen las buenas prácticas. Ese lugar tiene que estar habilitado por el organismo que corresponde, en este caso, como le decía Virginia, ya no por las cuestiones de bromatologías locales, sino más bien tiene una auditoría de la ANMAT, que ya son mucho más rígidas en ese caso. Entonces no es que no les queremos dar información y estamos escondiendo nada.
todo es público. Nosotros trabajamos en un organismo del Estado, en un organismo público, y toda la información que tenemos es pública y está publicada. Este trabajo del GEL está publicado, y pueden acceder tranquilamente si lo buscan. Pero una cosa es mirar lo que se ha hecho y otra cosa es hacerlo en la casa, y sobre todo cuando se trabaja en la cocina de la casa hay algunas diferencias. Entonces, por ahí, qué sé yo, la gente se pone nerviosa, cree que estamos escondiendo cosas, pero no es así. Al contrario, lo que estamos haciendo es tratando de preservar. Ya este producto ha tenido un problema muy grande en la década del 90, que algunos de ustedes saben, algunos se acuerdan, otros han leído. Bueno, los que tienen la edad mía nos acordamos, otros lo han leído, la mayoría de ustedes lo han leído. Entonces justamente tratamos de que eso no vuelva a suceder. Si hay una reglamentación, me parece que es lo que hay que aplicar. Vicky tiene dos preguntas. Una respecto a bibliografía, para profundizar más el tema, y otra sería respecto a los análisis de propóleo que se mencionaron, dónde se pueden hacer, qué es una muestra representativa en cuanto a, imagino, cantidad, o de dónde extraerla, y los costos. Bueno, bibliografía, nosotros hemos publicado, hay otros grupos de la Argentina que también están trabajando en propóleo, no somos los únicos, hay otros grupos muy buenos que están trabajando, después es cuestión de buscarlo en las revistas especializadas. Nosotros hemos publicado algo en Gaceta del Colmenar, a nivel científico también tenemos trabajos publicados. Tenemos un libro de propóleo que hemos compendiado hasta el año 2006, más o menos todo lo que habíamos hecho. Ese libro está disponible, inclusive ahora ya se agotó la edición impresa, pero lo hemos digitalizado y está disponible en una página que le vamos a pasar a Carolina para que ustedes puedan acceder. Está en Redlac, así que lo pueden bajar, lo pueden ver. En fin, nos pueden consultar. Otra cosa que preguntaban de los análisis, sí. Los análisis. Los análisis. Nosotros hacemos los análisis de propóleo, lo de los físico-químicos, y la evaluación sensorial esa que pide el Código Alimentario. Nosotros lo hacemos. Habrá otros laboratorios que también lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos, y como muestra, digamos, para el análisis, estamos pidiendo por lo menos 50 gramos. Pero es importante que la muestra sea representativa en el sentido de que tengas todo el propóleo colectado, que eso esté bien homogeneizado y de eso sacar unos 50 gramos, digamos, eso es representativo, digamos. No que colectes de una colmena, sino que sea de todo el que vas a analizar, digamos. Acá Perdón, ¿te puedo preguntar respecto de eso? Sí, dale. Perdón, no, es antes de procesar lo que sería la muestra. Claro. Eso, para una muestra, para un análisis, ponerle 50 gramos. Sí, después y antes de procesarlo. Puede ser que vos tengas, pues, sí, 50 gramos, porque es un análisis físico-químico. Está bien. Después vos podés procesar una tonelada, si es que eso era un pool de muestras que vos juntaste, y sacaste esos 50 gramos representativos, después, bueno, vos podrás procesar todo lo que tengas. Está bien. ¿Eso en general es en cualquier laboratorio que se hace o específicamente ustedes? Nosotros lo hacemos, mira, no sé si habrá otros laboratorios que lo estén haciendo. Creo que el CEDIA estaba haciendo algo de análisis de propóleos también, en Santiago del Estero. Y bueno, no sé si habrá otros que lo estén haciendo. Creo que no sé si en el INTI en Mendoza también hacían algún tipo de análisis. ¿Y los costos más o menos? Y mira, hace mucho que no lo actualizamos desde el año pasado, pero calculo que debe estar entre 1.700, 2.000 pesos el completo, que te da todos los parámetros físico-químicos hasta el espectrograma, fenoles y flavonoides. Muchas gracias. Otra pregunta de Ezequiel es, en cuanto a un propóleo bien molido en contacto con el alcohol, ¿cuánto tiempo aproximadamente es necesario para después lograr una buena extracción? Bueno, Ezequiel,
También, creo que lo hemos dicho varias veces, depende del tipo de propóleo, o sea, de la cantidad de resina que tenga el propóleo. Como dato te cuento, por ejemplo... ¿Ah? No, seguí. Te decía que si está bien molido, estás garantizando una de las condiciones que, para lograr una buena solubilidad, que es disminuir el tamaño de partícula. Va a depender de la cantidad de resinas que tengas. Si vos tenías un propóleo que estaba cerca del 35-40% de resinas, imagínate que va a tardar mucho menos que otro propóleo que tenga un 60 o un 70%, porque es una cuestión de solubilidad, ¿no? Es lo mismo que si vos agregas azúcar en un vaso con agua, se agrega una cucharada, se disuelve fácil. Se agrega 5 cucharadas, ya la cosa empieza a ponerse más difícil. Claro, y también depende si es con agitación el tiempo o sin agitación, como habían nombrado anteriormente. Mira, nosotros para un ensayo en batch que hemos hecho en ese equipo que les hemos mostrado ahí, para un propóleo molido a un diámetro de partícula de aproximadamente de 1 milímetro, hemos cargado unos 20 kilos de propóleo y serán unos 50 litros de alcohol que habíamos puesto. Al cabo de 4 horas, con agitación y manteniendo 45 grados centígrados la temperatura de la carniza, ya estaba todo el propóleo extraído. Ya no tenía sentido seguir dejándolo más tiempo porque ya habíamos logrado la concentración de principio activo de acuerdo al cálculo, ¿no? Partiendo del propóleo que teníamos nosotros y a cuánto podíamos llegar con esas proporciones. Hola, buenas noches. ¿Te puedo consultar si estuvieron haciendo algún trabajo para propóleo, para pintura, para revestimiento de madera, diluyéndolo con otro tipo de alcohol, con otro solvente? No, de madera no, nosotros lo hemos hecho. Acá hay una pregunta que me quedó colgada de Vicky, que es, en uno de los gráficos o de las tablas aparecían las siglas UV-Vis, UV como ultravioleta y V corta IS, que no entendió a qué se refería. Perdón, significa ultravioleta visible. Digamos, la radiación electromagnética se va caracterizando de acuerdo a la frecuencia o la longitud de onda que tenga. Entonces, en un rango de mayor frecuencia tenemos la luz ultravioleta. Un poco menor de frecuencia es la luz visible. Luego pasa hacia la infrarroja y así. Y eso se va dando también de manera inversa, digamos, en cuanto a la longitud de onda. Las longitudes de onda más pequeñas son las del ultravioleta y luego continúan las del visible. Generalmente desde los 440 nanómetros en adelante es visible y desde 190 hasta 440 es la ultravioleta. Por eso los equipos normalmente te permiten apreciar la ultravioleta y una parte también visible. Entonces por eso se pone UV-Vis, como llegando, que puede llegar a tomar un poco más de los 440. Nosotros lo cortamos normalmente en 420 los espectros porque ya no tienen sentido. Después toda una línea constante que va pegada al eje, sea prácticamente cero. Pero es eso, digamos, técnicamente se lo pone así, pero nosotros lo cortamos. Graciela, bueno, ¿perdón? Sí. No, pensé que no veía más, porque no veía más preguntas. Tengo 2 o 3 más nomás. Graciela pregunta si se certifican los propóleos y quién lo haría, si INTA está, así como los análisis de laboratorio que mencionaba Luis, si INTA certifica o en base a qué puede certificarse. Bueno, ahí hacemos una salvedad. Los propóleos que se van a analizar de acuerdo a los parámetros del Código Alimentario Argentino no se certifican, porque esas son disposiciones reglamentarias obligatorias. Es decir, vos para poder comercializar un propóleo o utilizarlo para el desarrollo de esos productos como los que hablaba Virginia, la solución hidroalcohólica o los caramelos o lo demás, tenés que verificar que tu producto tenga esas características. Si no, no lo podés usar. Entonces eso es obligatorio. Ahora, si vos querés, hay una certificación posible que es la que da el IRAM. Hay una norma IRAM-INTA de propóleo, la 15935
guión 1 y guión 2, que es para propóleos en bruto y para extractos de propóleo, que es mucho más, tiene los mismos parámetros, nada más que es mucho más exigente en cuanto a los valores de esos parámetros, e inclusive de los contaminantes. Bueno, esa sí se puede certificar, pero la certificación te la otorga el IRAM, no el INTA. Roque pedía una aclaración del cálculo del porcentaje de activos. Creo que esto lo diste vos, Virginia. Hola, sí. Bueno, como les habíamos mencionado, para calcular, o sea, el porcentaje de activos, a ver qué, ¿cómo les explicamos? O sea, del propóleo en bruto tenemos que tener, tiene una media de un 50% de resina, ¿sí? Como media. Puede tener menos o puede tener más concentración, ¿sí? Generalmente, bueno, puede tener menos. Entonces, nosotros estimamos o decimos, vamos a partir de un propóleo que tiene un 50% de sólidos, ¿sí? De sólidos que me sirven. O sea, cuando yo lo ponga a macerar con el alcohol, con lo que me voy a quedar es con ese 50%. Es decir, que si yo tengo, es con la mitad. Entonces yo parto de 10 gramos de propóleo, me quedo con 5 gramos sólidos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos 5 gramos, de acuerdo a la cantidad que yo quiera preparar, es que hago el cálculo de la cantidad de alcohol que voy a agregar. No sé si se entiende. Es como que la mitad del propóleo es activo que yo voy a extraer con el alcohol. No tengo que decir que esos 10 gramos todos son activos que van a ir a parar a la concentración final y decir 10 gramos en 100 es al 100%, no. Porque aparte después se vuelve, después que tengo hecha cómo se filtra y todo en el medio, después que tengo hecha la solución, vuelvo a hacer el cálculo de ese extracto seco para ver cuánto tengo en realidad disuelto ahí, ¿sí? Se evapora el solvente nuevamente, me quedo con un extracto seco y ese extracto seco es la cantidad de sólido activo que tengo en la solución preparada, o si es en el caso del extracto blando, a ver a dónde lo voy a poner. Vicky, que va primera entre los que, en la cantidad de Sí. preguntas, acaba, creo que es la última, que dice, ¿cuánto tiempo lleva el desarrollo del gel? Bueno, sí, perdón. Ha llevado tiempo, o sea, Virginia lo ha presentado de una manera muy dinámica, pero en realidad ha llevado bastante tiempo. Los primeros ensayos lo hicimos y los primeros prototipos los presentamos para que ustedes se den una idea. En el INTA expone 2012. A ver, sí. INTA expone 2012 en Salta. Ahí presentamos el primer prototipo de producto, es decir, el concepto de lo que sería ese producto. Y luego de ahí pasó un tiempo y recién lo empezamos a trabajar nuevamente. Eso se hizo en el marco de una tesis de grado que llevó 6 meses en la evaluación y después se lo pasó a otra tesis de posgrado que se lo siguió evaluando porque ahí ustedes, no sé si ustedes vieron ahí en la diapo que les presentó Virginia, ella se evaluó la estabilidad durante 2 meses. Pero bueno, después, porque digamos las tesinas normalmente tienen un tiempo acotado para eso. Entonces después ese mismo producto lo tomó otra persona que ya hizo una tesis de doctorado y lo tuve evaluándolo también la estabilidad y la actividad durante 2 años. Así que, bueno, sí, lleva su tiempo. Don Sandoval pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar el propóleo en la colmena para poder cosecharlo? No es una cuestión de tiempo que tenga que tener el propóleo en la colmena. Es el tiempo en que sea conveniente que ya esté la malla completa, digamos, porque si no, primero, es más difícil desprender el propóleo en una malla incompleta que en una malla completa. Y segundo, no tiene sentido, digamos, que en cuanto tengamos una pequeña cantidad de propóleo ya ir y cosecharlo, cuando en realidad después vamos a tener que volver y poner de nuevo la malla, ¿no? O sea, no hay problema en eso. Es preferible esperar que la malla se complete
y recién llevarla a la sala y extraerlo ahí. No hay un tiempo mínimo para eso. Bueno, esta es la última que apareció de Vicky también, preguntando por cuánto tiempo se puede guardar congelado el propóleo sin procesar. El propóleo se puede guardar por varios años. Hay un estudio, he visto un solo paper con respecto a eso, de unos españoles que estudian cómo va variando la composición química del propóleo, tanto congelado como el que está conservado a temperatura ambiente. En los dos casos hay variaciones. Tengan en cuenta que son productos que son muy reactivos, los flavonoides son muy reactivos. Aún en el propóleo que estaba en el congelador había perdido un poquito de actividad. Pero por lo general, si nosotros inclusive, no es que esto signifique que lo tenemos que tener el propóleo siempre en el freezer, es lo ideal si lo tenemos en el freezer, pero si lo tenemos también a una temperatura en un galpón, digamos, bajo techo, con buena ventilación, digamos, despegado del piso, lo podés poner encima de un pallet, las bolsas, y bien aireadas, no tenés demasiado problema. Algo siempre vamos a ir perdiendo de actividad. Ten en cuenta, como te decía, que es muy complejo, son muchas sustancias que reaccionan a la luz del sol, a la luz de las lámparas ultravioleta, a la temperatura. Entonces, bueno, algún tipo de degradación vas a tener, pero no es tan marcada, ¿no? Ahora, si lo castigás severamente, dejándolo expuesto a la luz del sol o en un lugar muy cálido, y sí, la degradación va a ser más importante. Pero te diría que no. Si tomás en cuenta esas buenas prácticas de post cosecha y almacenamiento, no te tenés que preocupar tanto por esa cuestión. Bueno, esta es la última y no jorobo más. Manuel pregunta, ¿cuántos gramos de propóleo por litro de alcohol se utiliza? Sé que esto se contestó, pero quizás él se enganchó después o no lo pudo escuchar. Bueno, es lo que les decía Virginia. Si me permiten, voy a volver a pasar una diapositiva que le puede quizás contestar más sencillo a Manuel. Esta. Pero no me deja compartir todavía. Les quería compartir esta pantalla donde estaban los análisis físico-químicos de los propóleos de Delta, que fui poniendo los valores promedio. Bueno, ahora no me... A ver, ahí... Andreas, ahí está. Bueno, ahora paso, esta no es la que quiero mostrar, pero ahora trato de pasarla. Ahí está. Esta es. Ah, qué bueno. Ahí no se ve nada. Ay, no. Bueno, mira, aunque sea lo hagamos de acá, si se puede, no sé si ahí están viéndolo un poquito mejor. Sí, sí. Sí, sí. Se ve. Bueno, como les decíamos, lo que nosotros tenemos que lograr es extraer la fracción esta que está acá, la resina. Fíjense ustedes que yo les decía que el promedio de resina que tienen los propóleos de Delta es del 65%, pero hay propóleos que tienen el 24% y hay otros que tienen el 75%. Si ponemos siempre la misma cantidad de propóleo y nos topamos con un propóleo como esto del 24%, extraeremos por cada 100 gramos de resina, por cada 100 gramos de propóleo, 24 de resina. Si ponemos la misma cantidad de alcohol, significa que los propóleos, los extractos que hagamos con este propóleo van a ser más diluidos que los que hagamos con este otro. Se entiende, ¿no? Sí, Entonces, sí. el tema es que no damos por eso le decíamos, no damos una receta de poner X gramos de propóleo con tal cantidad de alcohol. Tenemos que tener una idea de la composición de ese propóleo. Virginia les hizo una aproximación, de decir, basados en esta otra gráfica, de que a modo
general y para definirlo al producto podemos pensar que tiene un 50% de resina. Eso es si no sabemos nada y lo vamos a hacer así. Pero luego en alguna parte del proceso tenemos que medir, porque si no, no vamos a saber qué cantidad, qué característica va a tener el producto final, o sea, cuál es la concentración de propóleo a la cual vamos a llegar. No sé si soy claro en la respuesta, o es lo que estaba preguntando Manuel. Bien. Bueno, esta sí es la última, Caro, prometo, la última. Espera que se me borró. No la quisiera traducir. ¿Perdón? No, que está bien. No soy quien para traducir una pregunta, pero creo que interpreto la pregunta como que si hay alguna genética de abejas que sean más propolizadoras, o que tengan que obtengan mayor cantidad de propóleo, o que propolicen más que otras, ¿no? Que yo conozca acá en Argentina, no, justamente lo que les mostraba era, o sea, creo que hay alguna publicación por ahí dando vuelta, que no me acuerdo cuál era, una asiática, no me acuerdo, que decían que propolizaba mucho. Pero nosotros lo que hemos visto, y es lo que le mostré en ese grafiquito de bayas, es de que aún con la genética que nosotros tenemos, hay algunas que propolizan más que otras. Bueno, sería cuestión de empezar a trabajar en eso, incorporarlo como criterio de selección también para el hábito de recolección de propóleo. Pero la verdad no le puedo responder exactamente a eso. Y no sé, Caro, acá tengo otra, pero vos me dirás. Hay una pregunta bien de laboratorio, que es en cuanto si hay un punto de saturación de alcohol donde corramos el riesgo de perder absorción de resinas. No. La resina es, si trabajamos con alcohol 96, te digo, es un excelente solvente. O sea, hay una cantidad mínima, obviamente, todo producto tiene su solubilidad. De acuerdo al producto y de acuerdo al solvente, hay una solubilidad máxima que vos vas a lograr. Pero para eso se ajusta la cantidad de alcohol y por eso es importante saber justamente la cantidad de resina. No hay... Muchas veces también se reextrae, o sea, hay gente que hace una segunda extracción usando de nuevo solvente limpio, pero bueno, justamente si haces eso, con más razón necesitas medir qué te queda, digamos. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis y Virginia. Y Bueno, Caro, sí. hasta acá llegamos. Sí, igualmente les decimos a los que están participando de la charla que los pueden encontrar en la página de INTA de FAMAIYA, los contactos de Luis y de Virginia, por si tienen alguna consulta puntual. Pero bueno, acá dejamos, pues ya vamos 2 horas de charla y tampoco queremos abusar. Bueno, nada, agradecerles a Luis, a Virginia por la predisposición y por la excelente exposición que hicieron y la cantidad de preguntas que respondieron. Y a todos los que participaron de la charla, y decirles que los esperamos en el último encuentro, que les vamos a confirmar la fecha la semana que viene, porque se nos superpone con el Congreso Apícola, y así que, bueno, les mandaremos las invitaciones y les diremos la fecha del último encuentro. Una cosita, yo te voy a pasar a vos, Caro, la dirección el link donde está el libro, para que el que esté interesado lo difundes entre los participantes, el que esté interesado lo puede bajar, digamos, es libre ya en la descarga. Bárbaro, sí, dale, y se los pasamos por correo a todos los que se inscribieron y estuvieron en esta charla. Bueno, sin más, decirles buenas noches y que nos estamos viendo en el último encuentro. Gracias, Luis, gracias Virginia. Chao, gracias a ustedes. No, buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches, muchas gracias, muy bueno. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias.